Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Marín. Voy a contarles un poco sobre Big Data y los retos que hay alrededor de estas nuevas tecnologías. Sobre mí, he trabajado muchísimos proyectos de datos alrededor de diferentes temas, desde hidrología, analizando dónde y cuándo puede llover, midiendo la señal de la caída de la señal del celular cuando hablamos. O en el mapa de la izquierda pueden ver un mapa de desaparición forzada que estoy asesorando al gobierno para utilizar herramientas de geoestadística para ubicar fosas y desaparecidos en Colombia a lo largo del conflicto. También pueden ver una visualización, de pronto no la has visto, es sobre las redes de poder en Colombia, en temas políticos que hicimos para la silla vacía. Tengo más de 10 años de experiencia en temas de datos. Inicié mi carrera como especialista de software para IBM. Tengo un posgrado en temas de estadística computacional y me nombraron fellow del Departamento de Ética de la Universidad de Harvard por utilizar tecnologías de datos en problemas de análisis de redes de instituciones. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre Big Data. Tendemos a pensar que el análisis de datos nos da herramientas para, a partir de unos datos, de una fuente de datos, pasarlas, hacemos un procesamiento, hacemos una visualización y tenemos todas las respuestas que necesitamos. Ese es el flujo que esperamos. ¿Y de dónde viene esto? Pues básicamente viene de un rastro digital. Cualquier cosa que hacemos, bien sea en línea, compras, etcétera, suele dejar un rastro digital. En los últimos 10 minutos se han creado más datos que en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003. Entonces se pueden imaginar todo el volumen de información que está allí para ser consumida, interpretada y analizada para tener mejores herramientas para tomar decisiones informadas. Desde la actividad física, de su celular, tarjetas de crédito, videos, todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo deja un rastro digital. Y esto es lo que podemos explorar para transformar los negocios y los procesos de los negocios y las tomas de decisiones y volverlos muchísimo más eficientes. Ustedes seguramente han oído que Big Data tiene aplicaciones en muchísimas industrias. Tenemos, digamos, en la industria de la salud, si logramos conectar todos los registros médicos, podemos llegar a predecir dónde hay brotes de enfermedades o encontrar nuevos diagnósticos que han funcionado porque ciertos médicos los empezaron a usar. Podemos mejorar las ventas de multicanal analizando con diferentes algoritmos cuáles son las mejores herramientas y soluciones para asignar recursos a los diferentes canales. Podemos mejorar la seguridad. Ya han visto que constantemente estamos reuniendo información para hacer antiterrorismo, por ejemplo. En telecomunicaciones podemos conocer mucho más a nuestros usuarios, a nuestra audiencia, y darles lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Control de tráfico, analíticas para finanzas, manufactura, en fin. Existe un gran espectro de información que podemos utilizar para mejorar la toma de decisiones. En particular en supply chain, básicamente podemos trabajar algunos de estos frentes, desde la visibilidad de la cadena en tiempo real, saber qué está, dónde, en qué cantidades, en qué volúmenes y cómo optimizarlo, hasta sincronizar la oferta y la demanda para estimar mejor y hacer predicciones sobre... ¿Se cayó? Listo. Predecir demanda para optimizar, por ejemplo, los procesos de compra de productos que solo podemos comprar con 8 meses de anticipación y hoy no sabemos cuánto pedir. Optimizar los canales de abastecimiento. ¿Listo? Básicamente hacer alertas con productos conectados. Con todo el tema del Internet de las cosas podemos hacer que los productos hablen entre sí. Podemos hacer que un producto le avise a otra central, oiga, perdí la cadena de frío. O podemos hacer que un producto le avise a un estante, nos estamos quedando sin inventario. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas ya son una realidad, ya son unas tecnologías que están allí que podemos ir utilizando.
Podemos mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores. Todo esto lo podríamos hacer con tecnologías como tener unas gafas de realidad aumentada que permita que los trabajadores utilicen y puedan poner una capa digital frente al mundo real que les informe sobre estados de productos, inventarios, dónde ubicarlos, rutas, etc. Entonces, todas estas tecnologías podemos llegar a ellas a través de un amplio espectro de soluciones que podemos utilizar, desde aplicaciones de inteligencia de negocios hasta herramientas exclusivas de visualización, aplicaciones para operaciones, herramientas tecnológicas de base para la infraestructura, básicamente la infraestructura tecnológica que nos permite correr todas las aplicaciones que nos dan todas estas respuestas, etc. Existe un gran universo de todas estas soluciones. Si hablamos un poco de las maravillas del Big Data, vemos ejemplos como la estimación de epidemias. Digamos, si ustedes buscan en Google gripa y todo el mundo está buscando gripa en Google, Google sabe muchísimo más rápido dónde hay brotes de gripa antes que la Agencia Nacional de Salud, ¿sí? Y todo esto se da a que constantemente estamos dejando el rastro digital que les conté desde el principio. Podemos ver también herramientas como los bots que están de moda últimamente, básicamente todos los algoritmos que permiten interpretar el lenguaje natural, es decir, la forma como hablamos nosotros los humanos. Los computadores cada vez mejor están interpretando estas comunicaciones y tenemos bots que reaccionan a lo que hablamos o lo que escribimos y pueden tomar decisiones. Este es un ejemplo de un bot donde le decimos ¿dónde está mi producto? Y te dice automáticamente, responde automáticamente por el chat dónde está. Existen bots de múltiples formas, hay incluso bots para cuadrar las agendas por correo electrónico. Entonces, yo puedo instalar una aplicación que es un bot en mi correo electrónico que me ayuda a cuadrar las citas con mi calendario. Entonces, si me escribe alguien, puedes ir a una conferencia en Cali el septiembre 15 a las 8 de la mañana, el bot puede encargarse y automáticamente responde, ¿tengo disponibilidad o no tengo disponibilidad? Y si no la tiene, ajustar la agenda. Eso se va al extremo en el que ya los bots se comunican con los bots. Si de pronto otra persona, que fue la que me invitó a mí, tiene esta aplicación para interactuar por correo electrónico y ajustar agendas, al final son los dos bots que hablan entre sí para determinar cuál es la agenda apropiada para las dos personas, ¿sí? Existen otras herramientas como, no sé si vieron de pronto este video, salió hace no mucho, hace unos meses, de una herramienta de Google que se llama QuickDraw, que básicamente es una herramienta en la que uno puede hacer dibujitos de cualquier cosa, digamos dibuja un gato o dibuja una bicicleta, uno hace el dibujito de la bicicleta y el algoritmo o Google automáticamente responde, esto es una bicicleta, ¿sí? Entonces ya pueden ver hasta dónde poco a poco cómo ha mejorado la tecnología y ya estamos respondiendo a estas preguntas que en principio son bastante difíciles. Si vamos un poco más allá, existen digamos, soluciones como Watson de IBM, que básicamente permite, la promesa es llegar a curar el cáncer en algunos años al cruzar todos los registros médicos de diagnóstico y tratamientos para, pues, digamos, darle una solución a este problema grandísimo de la humanidad. Siempre hablamos de las 5 Bs del Big Data. ¿Alguien les ha escuchado algo de esto? Vale, entonces las 5 Bs del Big Data se refieren al volumen. Por ejemplo, quisiéramos tener cada vez mayores volúmenes de información para poder hacer mejores cruces y entrenar mejores algoritmos que nos permitan dar respuestas. En cuanto a volúmenes, tenemos, digamos que depende mucho de la granularidad con la que capturamos la información. Entonces, el GPS de mi teléfono está constantemente monitoreando la posición donde estoy, ¿cierto? Pero esa posición la podríamos hacer a nivel de minutos, o a nivel de horas, o a nivel de días, ¿sí? Y esta granularidad, digamos que afecta bastante los volúmenes de información que queremos conocer. Si estamos haciendo un seguimiento a un camión, pues pasa lo mismo. Si lo hacemos en seguimiento diario por minutos, cambia completamente los volúmenes de información que podemos analizar. En algunos casos, tener mejores volúmenes ayuda mucho más. Por ejemplo, en el caso anterior de los dibujitos de Google, tener cada vez más dibujos de personas haciendo eso permite que se mejoren los algoritmos, pero existen otros casos en los que tener más volúmenes de información no necesariamente ayuda a mejorar sustancialmente, ¿sí? Entonces, si tenemos la posición del camión
por minutos, perfecto, pero si la tenemos la posición del camión cada milisegundo, tal vez ya no sea relevante la información. En cuanto a la velocidad, se refiere a la velocidad con la que se generan las transacciones. Entonces, dependiendo del negocio, existen diferentes, digamos, frecuencias con las que se generan datos. Si vamos a un tema de ventas en línea, por ejemplo, o ventas de retail en general, podemos ver que tenemos transacciones y transacciones por segundos. Cualquier supermercado, cualquier tienda de grandes superficies constantemente está registrando volúmenes de compra, ¿sí? En la variedad, básicamente si tenemos información que podamos cruzar, que permita enriquecer los análisis, va a servir muchísimo. Entonces, si no solo tenemos las compras de los personajes que van a una tienda de grandes superficies a hacer sus compras, sino que adicionalmente les damos una tarjeta de fidelidad, podemos conocer información mucho más personal sobre no sé, dónde vive, edad, nivel socioeconómico, etcétera, que nos permita atenderlos de la mejor manera y darles lo que necesitan y cuando lo necesitan, con información factual. Cuanto a la veracidad, este es un tema súper crítico. Básicamente, muchas veces es necesario contrastar las fuentes de información. Entonces, si tenemos volvamos al ejemplo del retailer. El retailer puede confiar en que sus sistemas recopilen información actualizada, pero si ahora queremos cruzar eso con información tal vez de encuestas, ¿sí? Lo mejor sería poder verificar esos datos de alguna otra forma, ¿vale? Entonces, confiar en que los datos están bien, eso es uno de los retos más importantes. Y finalmente tenemos el valor, que básicamente podemos capturar muchísima información, pero si al final no le estamos sacando provecho del valor de negocio necesario, no necesariamente vamos digamos, a tener el retorno de inversión que queremos. ¿Listo? Un ejemplo de eso es por ejemplo, invertir en una solución que permite ajustar los precios dinámicamente para ser más rentables. Si somos una tienda de grandes superficies y podemos ajustar nuestros precios manualmente en cada producto una vez al día, pues tal vez una solución en tiempo real que me diga los mejores precios minuto a minuto no sería la mejor opción, ¿sí? Ahora, no solo hay 5 Bs, hay 6 Bs. Si ven constantemente en las soluciones o en las presentaciones sobre temas de Big Data, constantemente vemos nuevos principios que nos permiten determinar el estado de una solución de Big Data. Entonces, en este caso podemos hablar de validez, pero no nos podemos quedar ahí. También podríamos hablar de variabilidad, podríamos tener soluciones que se adapten de acuerdo a los datos que reciben para dar mejores respuestas cada vez. Y podemos dar más y más y más Bs, que básicamente estas Bs son normalmente estrategias de marketing, ¿sí? Que algunas veces no están conectadas del todo con la realidad. Entonces, más de lo que hemos visto hasta ahora, les quiero contar sobre los retos y el estado actual y la realidad sobre el Big Data. Nos podemos quedar acá hablando de los beneficios, las bondades y las maravillas del Big Data, inventándonos Bs constantemente, como si estuviéramos haciendo un crucigrama, pero en la realidad, Big Data es una historia un poco diferente. ¿Recuerdan este flujo con el que empezamos? Tenemos un flujo lineal donde tenemos unas fuentes de información, hacemos unos cálculos, unos procesamientos, utilizamos unas herramientas de software, visualizamos esta información con dashboards, reportes interactivos, estáticos, etcétera, y al final obtenemos conocimiento. Pues este flujo en realidad no es para nada fluido. En el tema de los datos, existen muchísimas fuentes de información. Los datos casi nunca están limpios, incluso en datos que uno esperaría que estuvieran completamente limpios, como datos de las EPS, por ejemplo, que deben reportar al gobierno de las personas que atienden. Estos datos tienen una cantidad de problemas de limpieza, como que las personas se cambiaron de ciudad y ahora están en otra PS, que la persona cumplió la mayoría de edad y ya no es el mismo que venía con tarjeta de identidad, sino que cambió el número y ahora ya tiene un número de cédula, que la persona que escribió la cédula se le fue un punto, una coma, o la persona que escribió el nombre se le fue el marín con tilde, el marín sin tilde. En fin, todos estos problemas de limpieza de datos se viven y se ven completamente cuando estamos analizando alguna información. Si vamos más allá,
a la parte de algoritmos, de cómputos, de herramientas, vemos que los algoritmos son de propósito específico. Los algoritmos están hechos para solucionar una sola cosa muy particular, ¿sí? En el mundo digamos, del espectro de herramientas que les conté hace un rato, cada una de estas herramientas tiene un propósito muy específico. Entonces es necesario conocer muy bien cuáles son estas herramientas, cómo utilizarlas, etcétera, para poder sacarles el provecho. Luego tenemos las visualizaciones. Las visualizaciones cuentan cada una una historia diferente y saber el mensaje que nos dice cada uno de los datos es un problema, digamos que, para nada trivial. Entonces, al final, ese flujo inicial con el que esperábamos tener todas nuestras respuestas de los negocios con los datos, no es tan claro o evidente como esperaríamos que fuera. En realidad, el flujo es algo más de este estilo, donde tenemos muchas fuentes de datos, tenemos muchas herramientas y muchos cálculos, muchos software, muchos algoritmos, muchas formas de entender esos datos con visualizaciones y al final podemos tomar una decisión. Entonces, básicamente, en el flujo natural o normal de análisis de datos, de ciencia de datos, para tomar mejores decisiones, lo que tenemos que hacer es iterar constantemente sobre las fuentes de datos que tenemos, las herramientas con las que contamos, herramientas de software o de algoritmos, de cálculos, las visualizaciones para apoyar la toma de decisiones de acuerdo al perfil que toma decisiones. Entonces, si yo soy el gerente de marketing, o si soy el gerente de compras, o si soy el gerente de logística, cada uno de estos perfiles tiene sus propias necesidades que, a pesar de que los mismos datos puedan servir para analizar el problema, cada uno necesita una parte de la historia diferente. Entonces, el primer espectro de las herramientas de Big Data que les mostré era de 2012, este es el de 2017. Como se dan cuenta, existe ya un sinnúmero de herramientas que cada una sirve para algo diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar bien las herramientas que queremos utilizar para potenciar nuestro negocio y atender básicamente diferentes problemas. Entonces, las maravillas con las que hablamos inicialmente, al final no son tan maravillas si las vemos un poco más centradas. El tema de la gripa de Google lo cancelaron en 2013 porque en 2013 hubo una epidemia de gripa y se descacharon un 140% en las estimaciones que tenían de gripa, ¿sí? El tema de los bots, Microsoft sacó un bot hace algunos meses, donde era un bot de Twitter que interactuaba normalmente con la gente, y en cuestión de unas horas nada más desde que Microsoft lanzó el bot empezó a responder cosas terribles, como hablando de temas racistas y en fin. Entonces, básicamente, como los algoritmos aprenden de lo que interactúan con la gente, si se les enseña con datos que no son muy buenos, estos aprenden cosas que no son tan buenas y terminan haciendo comentarios racistas en vivo. Duró un día el bot y lo tuvieron que bajar. Ahí se ve algún ejemplo, como, bueno, negros, en fin. Si vemos el otro ejercicio de Google, hacemos un dibujo y Google nos dice qué es, alguna persona, probablemente una chica, hizo un dibujo, le dijeron, dibuja un zapato. ¿Y qué dibujó? Dibujó un zapato de mujer. Y pues resulta que los algoritmos de Google normalmente no están entrenados teniendo en cuenta que puede haber datos, que debería haber tal vez una equivalencia en los datos para entrenar los algoritmos que vayan en principios como la equidad de género. Básicamente, le ponen a dibujar un zapato, dibuja un tacón, un zapato de mujer, y el algoritmo no tiene ni idea que eso es un zapato. Piensa que es un tobogán, o un pollo, o una ballena. Y finalmente, las grandes promesas, como la de Watson de IBM, no ha logrado curar el cáncer. Después de 3 años, uno de los principales centros oncológicos en Estados Unidos, en Texas, después de invertir más de 60 millones de dólares, decidieron cerrar el proyecto en febrero de este año, porque no llegaron a ningún resultado. Entonces, la realidad del Big Data es que funciona para algunos casos muy particulares, para los que se diseñaron muy bien. ¿Y por qué es esto? Como ya lo hablamos, porque los datos no existen. Básicamente, muchas veces es difícil conseguir el dato que necesitamos. Entonces, necesitamos poder identificar a las personas o nuestros clientes con un ID único para saber quiénes son. Pues bueno, resulta que ese ID único, como lo vimos en el caso de las EPS, no necesariamente es único
y tenemos la persona que está con el nombre de viuda, con el nombre de soltera, y es muy difícil llegar a identificarlos inequívocamente. Personas que tienen miles de correos electrónicos y cada correo electrónico lo usan para diferentes sistemas, pasa lo mismo, ¿sí? En fin, hay muchos temas en los que es difícil acceder a la información que necesitamos exactamente para la toma de decisiones. Entonces, lo otro que puede pasar es que los datos sí existan, pero resulta que los datos sí existen y no están en el formato apropiado. Entonces, sí existen, pero resulta que está en el archivo de la empresa, y el archivo de la empresa está desde los 70 y está impresos en unas hojas de contabilidad que ya están raídas y no se pueden utilizar esa información apropiadamente, ¿sí? Ese es un caso extremo. Hay casos más sencillos, como que la información está toda, pero está en archivos de Word donde las tablas son imágenes y no podemos extraer esa información fácilmente para tomar las decisiones. El otro caso es que los datos sí existan, pero no se puedan usar. Entonces, también hemos visto casos en los que, casos con, digamos, contrataciones públicas, en las que el privado contrata con el público, no se estipuló en el contrato que se firmó hace 10 años o hace X tiempo quién era dueño de los datos, y como no quedó estipulado en el contrato, ninguno puede hacer nada con esa información. Entonces, eso también pasa. ¿Listo? Seguimos. No sabemos cuál es la herramienta a utilizar. Entonces tenemos el caso del espectro de todas las herramientas de Big Data, y como vieron, en 5 años pasamos de unas 40 herramientas a otras 200, y cómo hacemos para saber cuál es la herramienta que nos sirve para nuestro negocio. Entonces ese es un tema súper crítico que tenemos que empezar a manejar. Lo mejor es tener mucha claridad sobre el negocio y tratar de usar herramientas lo más específicas posibles que atiendan a esa solución particular. Si tratamos de tener herramientas cada vez más genéricas que utilicen Big Data, puede ser un símbolo de alarma. Otro problema es cómo comunicar la información eficientemente. Como les conté en el ejemplo anterior, si teníamos el gerente de marketing, el de compras y el de logística, cada uno, a pesar de que usan los mismos datos, puede requerir los datos transformados de cierta forma que le cuenten una historia a él que le permita tomar las decisiones. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta dar es este. Tenemos los datos súper simples de población de Colombia por ciudades. Entonces, tenemos algunas ciudades y tenemos la población. Vamos a visualizar esa información y contar una historia con eso. Si vemos el mapa de la izquierda, vemos unas burbujas centradas en donde está la ciudad, pero en estas burbujas nos queda imposible discernir a ojo cuál ciudad tiene más población, si Barranquilla o Cartagena, o si Medellín y Cali, ¿sí? Si vamos a la siguiente gráfica, una gráfica de barras, vemos los mismos datos, tal cual, la ciudad y su población, y vemos que efectivamente Medellín tiene un poquito más de población que Cali, y que Barranquilla un poquito más que Bucaramanga, y esa un poquito más que Cartagena, ¿sí? Entonces, los mismos datos ya nos contaron otra historia diferente. Y si vamos a la última gráfica, esto se llama un tree map, esto nos cuenta otra historia. Básicamente vemos que Bogotá se lleva como el 40% de la población de las ciudades que analizamos, y es tan grande casi como Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Valledupar juntas, ¿sí? Entonces, tenemos los datos, dependiendo de cómo los visualizamos, tenemos una historia completamente diferente. Esto hace que tengamos algunos retos mayores en entender la información. Incluso cuando ya la tenemos limpia y organizada, ya sabemos cuál es la herramienta de software que nos facilitan los cálculos, las agregaciones, etcétera. Cómo comunicamos esa información es un paso súper crítico. Al final, Big Data no es tan nuevo como parece. Muchos de los algoritmos, las metodologías, los cálculos matemáticos, etcétera, vienen desde los 50, cuando se los inventaron las compañías de seguros para ajustar sus tarifas y sus primas. Las redes neuronales existen desde los años 60, entonces todo lo que ustedes escuchen desde Deep Learning básicamente son la misma tecnología, digamos en papel, como algoritmo, como herramienta matemática. Ya existe desde los años 60 y solo hasta ahora, gracias a los grandes volúmenes de datos, estamos pudiendo capturar información que nos permite identificar, o sea, hacer que el iPhone se desbloquee con la cara de las personas, por ejemplo, como salió hace poco. O hacer que Google reconozca cuando uno dibuja. O hacer que, digamos como me pasó en estos días, acabo de tener un bebé, cuando mi esposa estaba embarazada hace algunas semanas,
íbamos con el carro con Waze y de pronto en Waze salió una publicidad como todo lo que necesitas para tu bebé. Entonces yo personalmente trato de ser bastante precavido con la información que publico y información que tengo en línea, pero mi esposa sí estaba feliz buscando cosas de bebés en su celular y Google ya lo sabe y en cualquier momento Waze nos dice pare aquí que acá hay algo para su bebé. Entonces esas cosas sí están pasando, pero pasan sobre todo cuando se les puede sacar mucho dinero, como en la publicidad, ¿vale? Esa foto que ven ahí es una foto de un salón de control del gobierno de Chile en los 70s. Entonces resulta que Allende, el expresidente, contrató a toda la gente experta en cibernética de los años 70, como gente del MIT, etcétera, y básicamente querían tener una sala de control futurista, esto es futurista hace 40, 50 años, donde nos sentemos como en una película de Kubrick y básicamente la idea era identificar y tener conocimiento, digamos, de hecho, sobre todas las operaciones económicas del país. Entonces, en esta sala recibían por teléfono toda la facturación de todas las fábricas del país, ¿sí? Entonces, esto que estamos viviendo ahora no es para nada nuevo, llevamos más de 40 años tratando de hacerlo y todavía no estamos tan allí por los problemas que les he comentado. Un problema crítico sobre todo en la percepción y como nosotros como humanos sentimos alrededor de Big Data es que en realidad Big Data es para las máquinas, Big Data no es para los humanos. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas las herramientas de Big Data lo que permiten hacer es facilitarle la comunicación y la vida a un computador, entonces de un computador a un computador. Pero todavía hay mucho trecho para llegar a solucionarle la vida a los humanos, que son los que tienen que tomar las decisiones de su negocio o en general, a partir de poca información. ¿Cómo es poca información? Entonces, si vemos un gráfico de ventas de los últimos 50 años, probablemente vamos a ver esos gráficos por año y al final lo que estamos viendo es un punto por año, como vemos en las barras que están ahí encima. Entonces, si vemos un gráfico de barras, nosotros en este caso solo hay 3 puntos, la altura de cada barra. Si vemos el histórico de ventas de 50 años, que uno podría pensar que es Big Data, en realidad si uno quiere tomar decisiones con eso, tiene que simplificarlo y agregarlo, o bien sea en un gráfico sencillo o en algo así que permita tomar la decisión mucho más fácil. Tenemos el caso de las barras, que en este caso hay 3. Si nos ponemos mucho más creativos podemos tener diagramas de dispersión como ese en 3 dimensiones. Si vemos otro más común como las líneas de abajo, vemos que en realidad cada línea máximo, así ustedes tengan un computador gigante que cubra toda esta pantalla, al final van a ver no más de 2000 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de Big Data, en realidad nosotros necesitamos son datos pequeños que estén bien agregados para nosotros tomar decisiones. En realidad no necesitamos todo el histórico de 2000 años para hacer un promedio, pues no, si necesitamos el promedio, eso es un solo dato que nos permite tomar las decisiones, ¿sí? Si vemos el mapita, pues básicamente lo que vemos es por región, el valor que hay por región y ya está. ¿Cuántas regiones hay? No más de 10 o 15, ¿sí? Entonces, hay mucho, tal vez por el marketing, sí, o como se comunican todas estas nuevas tecnologías, hay como mucha algarabía alrededor de Big Data, pero en realidad lo que necesitamos como humanos que tomamos decisiones son pequeños datos muy bien organizados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente, digamos, confiar un poco más en lo que se llama Big Small Data, que básicamente es tener múltiples fuentes de datos pequeños que ayudan a tomar la decisión, ¿sí? Es súper importante tratar de contar aplicaciones, no tener una aplicación súper genérica que me solucione todo el negocio, sino tener muchas aplicaciones pequeñas que sean muy buenas en lo específico, ¿sí? Esto se puede lograr bien navegando ese gran espectro de herramientas de datos que les mostré, o simplemente contratando un equipo, creando un equipo de científicos de datos que tengan alguna experiencia en crear soluciones de diferente tipo para su negocio, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de los usuarios, las diferentes fuentes de datos, cuáles son relevantes, cuáles no, y esto es un trabajo que todavía es humano y es importante que lo haga un humano. ¿Y para qué? Para poder iterar rápidamente sobre las soluciones. Entonces, tal vez un software que ustedes utilicen para hacer un modelo predictivo de cualquier, no sé, de ventas, pues resulta que cambió el gobierno, hubo elecciones y cualquier modelo predictivo basado en datos históricos no va a funcionar.
Ahí en ese caso se necesita algunas personas, humanos, que ayuden a ajustar estos modelos que les enseñamos a los computadores para tomar las mejores decisiones. Bueno, algunos ejemplos de algunas soluciones particulares. Nosotros personalmente nos gusta trabajar sobre todo con herramientas de software libre. Hay un gran espectro de herramientas de software libre en todo lo que tiene que ver con procesamiento de información, análisis, captura y visualización. En particular R, a mí personalmente me gusta mucho y trabajamos mucho con este software. En cuanto a visualización, las herramientas de JavaScript para la web tipo D3 es una de las herramientas súper útiles que recomiendo. Y pues la ventaja de esto es que tenemos un poco más de control sobre cómo ajustamos nuestros modelos y cómo los ponemos a correr en nuestra propia infraestructura para tener las respuestas que necesitamos. Si nos vamos un poco al lado de software propietario, un software de este estilo, de análisis de redes, las tecnologías de análisis de redes son, digamos, bastante útiles. Las vemos en análisis de redes sociales, en fin, pero se puede aplicar completamente para temas de logística, temas financieros, etc. En este caso, este software fue utilizado para analizar las redes, digamos, de financiamiento y contratación alrededor de una cadena de suministro. Y se puede identificar cuáles son los riesgos financieros que tiene la empresa a raíz de este software. Este mismo software lo estamos utilizando ayudándole al Banco de la República para hacer monitoreo de pagos interbancarios y hacer análisis de riesgos financieros. Finalmente, nosotros estamos creando herramientas de visualización, digamos, para personas no técnicas. Uno de los principales retos, como les contaba, Big Data está pensado para las máquinas, y lo que estamos tratando de crear nosotros es humanizar un poco esos datos de manera que cualquier persona pueda crear sus propios gráficos, dashboards y análisis con herramientas de software sencillas. Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, estoy seguro cómo es la agenda. Después. Listo, muchas gracias.